Muy buenas tardes. En dos charlas anteriores había hablado de cuando Jesús habla de cuando le dan a uno un golpe en una mejilla, pues que vuelva a la otra. Pero yo os digo, no resistáis al que hace el mal, sino que si alguno os golpea en la mejilla derecha, volved la otra también. Mateo 5:39. Había estado hablando todo lo que se me ocurrió sobre ese tema, y después, hablando con un franciscano, me comentó que, claro, Jesús había habido una vez en que le habían golpeado en su cara. Es Juan 18, a partir del 22. Cuando comparece ante el Sanedrín y le hacen preguntas, y él dice que siempre ha hablado públicamente, que pueden preguntar a todos los que le han escuchado. Y entonces, versículo 22. Cuando él había dicho esto, uno de los siervos, estando cerca, golpeó a Jesús en la cara diciendo: ¿así es como contestas al sumo sacerdote? Jesús contestó: si he hablado equivocadamente, muéstrame el error. Pero si he hablado rectamente, ¿por qué me golpeas? Y ya el siguiente versículo habla de: entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Cuando en otra charla hablé de este versículo de volver la otra mejilla, no caí en la cuenta de que en uno de los evangelios aparece justo aquello de lo que está hablando Jesús. Le golpean en la mejilla, en la cara, dice Juan. Este hubiera sido un momento óptimo para que Juan hubiera escrito que después de golpearle, Jesús volvió la otra mejilla y se la ofreció. Todos hubiéramos pensado: Jesús enseñó y después puso por obra lo que había enseñado. Era un momento ideal para haber escrito eso. Pero no sucedió eso. No sucedió eso. Lo que hace Jesús es recriminar al sumo sacerdote. Es una recriminación. Si he hablado incorrectamente, muéstrame el error. Pero si he hablado rectamente, ¿por qué me golpeas? Es una pregunta, pero sabe la respuesta. Es el pecado la razón por la que le golpea. Si he hablado erróneamente, muéstrame el error. Es un condicional, pero de nuevo, él sabe que no van a poder mostrarlo. No está preguntando nada realmente. Es algo retórico. En las dos cosas que dice, un condicional y una pregunta, hay una recriminación, porque Jesús ya sabe que no ha dicho nada incorrecto. Jesús ya sabe por qué le ha golpeado. Aquí hay otra enseñanza. Hay algunos creyentes que tienen interpretaciones de la Biblia literales, lo cual son pocos, todo hay que decirlo.
son muy pocos y más bien son personajes que van por su cuenta, no grandes iglesias, no grandes comunidades de muchos creyentes que leen y oran con la palabra de Dios, pero en algún predicador suelto que a veces no hay un gran conocimiento de la Biblia, aunque la lean todos los domingos. Estoy pensando concretamente en algunos pastores que van por su cuenta, que no pertenecen a ningún grupo más amplio, que ellos fundan su propia iglesia y se encomiendan a sí mismos para guiar a los demás, y a veces no son los más adecuados. Esas personas pueden tener una interpretación fundamentalista. Aquí vemos cómo Jesús da una enseñanza, pero en lo que hace Jesús vemos que no quiere que sea interpretado literalmente, porque Él no hace eso. Jesús no pone la otra mejilla, Jesús le recrimina. Fundamentalista es cuando alguien escucha en el Génesis que Dios tomó el barro, sopló y formó el hombre. Un fundamentalista dirá, no, era literalmente barro, literalmente Dios modeló con su mano un barro que cogió de un charco. El resto de cristianos decimos, Dios puede hacer eso, pero parece más lógico que tomara una materia viva preexistente. No necesariamente ese versículo nos lleva a pensar que tenga que ser así. Los 7 días de la creación son una figura poética. Algún fundamentalista, no sé si habrá habido alguno en la historia, puede decir, no, son 7 días, son 7 días. Hay más pasajes en los que el común de los creyentes admitimos que hay una interpretación. Por ejemplo, un caso clarísimo. Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Pues Jesús no pretendía literalmente que nadie se arrancara el ojo ni se cortara la mano, ni se cortara el pie, porque Él dice, más te vale cortarte el pie que no entrar con los 2 pies en la gehenna, etc. La interpretación fundamentalista siempre se aferra a la literalidad en todos los casos. Ojo, en muchísimos pasajes de la Biblia, la interpretación literal es la verdadera. Yo qué sé, cuando dice el Padre y yo somos uno, como el Padre me amó, así os amo yo. Hay cosas que la interpretación literal es la verdadera. Cuando les envía a predicar el Evangelio en parejas, pues ocurrió así, eso es lógico. Hay veces que la interpretación literal es posible. Por ejemplo, yo creo que sí que hubo un árbol de la vida en el jardín del Edén y un árbol del mal. Pero bueno, no me cierro, no pienso que sean herejes los que vean en eso solo símbolos de una prueba que puso Dios. El fundamentalista siempre y en todo busca solo la literalidad. Hay muy pocos que defiendan eso. Aquí tenemos este pasaje. Jesús no se calla y vuelve la otra mejilla. Jesús recrimina al sumo sacerdote. Aquí vemos que todo texto debe ser interpretado. Jesús mismo nos enseña con su obrar la intención que tenía al enseñar. Ahora bien, aunque físicamente no volvió a la mejilla y se cayó, espiritualmente sí que puso la otra mejilla.
Y como me decía el franciscano con el que hablé, puso la otra mejilla y la espalda y las manos y su cabeza con la corona. Él se puso entero. Vemos aquí una interpretación espiritual, que en este caso es verdadera. Así que vemos esta enseñanza con las palabras de Jesús en un momento dado de la vida y con los hechos en otro momento. Pero hay otro pasaje que también habla de un golpe. Y este es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, desde el versículo 1. Pablo miró directamente al Sanedrín y dijo: hermanos, me he conducido delante de Dios en toda buena conciencia hasta este día. El tono no les gustó a esos hombres soberbios del Sanedrín, y dice el versículo 2: en esto el sumo sacerdote Ananías ordenó a aquellos que estaban de pie cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Es curioso, Jesús dice esa enseñanza, volved la otra mejilla, y hay dos pasajes en que dan un golpe en la cara. Hemos visto cómo ha hecho Jesús. ¿Qué hará Pablo? Pues Pablo se enfadó más. Ya si antes había hablado con mucho nervio, ahora se enfadó más. No era Jesús. Y entonces Pablo le dice... Entonces Pablo le dijo, versículo 3, que Dios te golpee, muro blanqueado. Te sientas aquí para juzgarme de acuerdo a la ley y sin embargo tú violas la ley mandándome que me golpeen. Hay que imaginar que el golpe fue fuerte, dice en la boca, debió ser fuerte, le debió hacer daño y después de dolerse el otro... con ese genio que tenía Pablo, le dice eso. Fijaos qué interesante esto. Qué interesante. Dios inspiró a Pablo para decir eso. A él le golpean y dice, que Dios te golpee, muro blanqueado. Y se lo debió decir con rabia. No. Esto fue lo que contestó Pablo, lo dice Hechos de los Apóstoles, pero no consta que Dios le inspirara a devolver el golpe con palabras. No era el mejor momento para llamarle, simplemente porque le había hablado con un tono un poco fuerte, le golpean, no era el mejor momento para llamarle muro blanqueado, y menos para decirle que Dios te golpee. Evidentemente el sumo sacerdote lo dejó por imposible, dijo, si le golpeamos y responde así, ahora como lo volvamos a golpear se va a poner peor o ya se va a callar y no le vamos a sacar nada. No consta que le golpearan más, pero fue una reacción humana, que Dios te golpee. Una reacción no santa. El hombre santo, el hombre lleno del Espíritu de Dios, no hubiera dicho, me golpeas, pues que Dios te golpee. No. Aquí vemos cómo San Pablo, un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, pues tiene también su momento de ira. No voy a decir que sea pecado, ni pequeñito, no. Era una reacción completamente natural. Además, él se lo pide a Dios. Pero bueno, se lo pide... me has hecho este daño, que Dios te haga daño. Era un muro blanqueado, pero no iba a convertirse porque se lo dijera enfadado. Fijémonos en otro detalle. Bueno, la primera enseñanza. Jesús fue un benemérito apóstol. Estaba lleno de celo de Dios.
Había hecho mucha oración en Arabia antes de su conversión, después de su conversión y antes de comparecer ante el Sanedrín. Sin embargo, tiene esta reacción humana. Muchas veces me ha hecho gracia cómo algunas personas juzgan ya si uno es un santo o no, si es bueno o muy bueno o heroico, a un siervo de Dios por un detalle, por una contestación. Dios juzgará el cuadro completo, todo lo bueno y todo lo malo. Nosotros los humanos, por algún detalle ya creemos que lo sabemos todo. Pues no, hasta los grandes santos, y San Pablo en este momento ya lo era, pues tienen estos momentos. Y además un momento de enfado. Esto no lo dijo con tranquilidad. Otra cosa más interesante. Le dice después, Dios te golpee a ti, muro blanqueado. Y dice, te sientas para juzgarme de acuerdo a la ley. Cierto, el sumo sacerdote no era autoridad civil. Él solo podía juzgar de aquellas cosas de la doctrina. Él podía juzgar solo en aquellas cosas respecto a la ley religiosa y en la medida en que le dejaran los romanos. Y continúa San Pablo. Sin embargo, tú mismo violas la ley mandando que yo sea golpeado. Es interesante esto, porque ha habido sabios que han buscado a qué versículo se refería San Pablo cuando dice que está violando la ley, mandando que sea golpeado. No hay ningún versículo que expresamente hable de un juez que manda golpear a alguien. No lo hay. Hay dos versículos, Levítico 19:15, que dicen no debes pervertir la justicia, no debes mostrar parcialidad al pobre o favoritismo al rico, porque tú eres juez, porque tú debes juzgar a tu prójimo justamente. Y Deuteronomio 25:2, no lo voy a leer. Ninguno de los dos realmente se aplica aquí y son los más cercanos a algo, como lo que dice San Pablo. Interesante, repitamos lo que dice San Pablo. Tú te sientas aquí para juzgarme según la ley y sin embargo tú mismo violas la ley al mandar que sea golpeado. La ley, pero no había en la Torá, en el Pentateuco, ningún versículo sobre esto. De nuevo, se ve como Pablo dice esto tomando la ley como un todo. Tomando la ley como un todo. Claro que el sumo sacerdote al hacer eso está violando la ley, la está desobedeciendo. Pero no hay ningún versículo concreto que hablara de un juez que golpea a alguien que está en su tribunal. Aquí tenemos una enseñanza como en el anterior versículo de Jesús, de Juan. La enseñanza es la palabra de Dios tiene que ser tomada como un todo. Como un todo. Y como un todo veremos que hay cosas que sí que van contra la ley de Dios, aunque no hay expresamente un versículo. Aquí debería acabar la charla, ya he mencionado los dos pasajes que quería mencionar, pero ya que he mencionado este segundo pasaje, voy a seguir dos versículos más,
porque hay una enseñanza muy bonita en este segundo pasaje. Versículo 4. Pero aquellos que estaban cerca dijeron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Ante la respuesta de San Pablo. Y entonces San Pablo va a hacer una cosa que nadie se la esperaba. Yo mismo me sorprendí cuando la leí en Hechos la primera vez. Versículo 5. Hermanos, replicó Pablo, no sabía que él era el sumo sacerdote, porque está escrito: no hables mal contra el gobernante de tu pueblo. Este versículo sí que está en el Antiguo Testamento, sí que está. Éxodo 22, versículo 28. No debes blasfemar contra Dios o maldecir al gobernante de tu pueblo. Este sí. Es muy interesante. ¿Por qué dice San Pablo eso? Porque dice: no lo sabía. Como diciendo, si lo hubiera sabido, no le hubiera maldecido. Que Dios te golpee. Cuando expresamente la palabra de Dios dice: no maldigas al gobernante de tu pueblo. ¿Por qué he querido mencionar este pasaje? Pues lo he querido mencionar porque vemos aquí cómo San Pablo, incluso aquel sacerdote tan malo, por ser sumo sacerdote, por tener ese oficio sagrado, merece un respeto. Merece un respeto. Además, el texto al que él hace referencia dice: el gobernante de tu pueblo. ¿Era el gobernante de su pueblo el sumo sacerdote? No. Pero sí que era gobernante de lo espiritual. Y él lo aplica. No maldigas al gobernante de tu pueblo. Lo aplica. También se puede aplicar la primera parte de ese versículo del libro del Éxodo 22, porque dice: no debes blasfemar contra Dios. Atacar a su representante era un modo de faltar el respeto a Dios. Ciertamente que Dios es Dios y aquel sumo sacerdote era otra persona, pero era una persona de Dios. Al haber sido ungido como sacerdote, pues era persona de Dios. Y como decía también la Torá, lo tendrás ya por algo sagrado al sacerdote. Luego se aplican las dos partes de ese versículo del Éxodo, tanto la de Dios como la del gobernante. Y por eso San Pablo dice: no lo sabía. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera dicho. Ese es el sentido. ¿Por qué he querido sacar este versículo? Porque cuántas personas siempre están faltando el respeto, burlándose del gobernante que tienen en su nación. Hay que tener un respeto al gobernante. Si nos avergonzaríamos de hacer ciertas bromas de mal gusto respecto al prójimo, el gobernante es un prójimo, pero además representa a la nación. Luego, tengámosle un respeto, lo cual no significa que no se pueda hacer una crítica justa, caritativa, adecuada. Pero cuando entra la política, aun teniendo razón, y hablo de todos los países del mundo, se oyen cosas que faltan a la caridad, burlas sangrantes, llenas de rabia,
Y además de rabia todos los días del año, sacar el tema y ya los nervios. Hay que también practicar este versículo. Hay que practicar este versículo. Insisto, en nuestras democracias, esto no va en contra de dialogar, conversar, pero conversemos como personas que su reino no es de este mundo, que lo que les importa de verdad es el reino de los cielos, que se preocupan del reino de este mundo, pero sin poner el corazón y por lo tanto con calma, sabiendo que ese gobernante es hermano nuestro y por lo tanto también con él debemos tener caridad. No es incompatible en una democracia que un humorista haga bromas de un gobernante, no. O que un caricaturista haga dibujos jocosos, por supuesto, no hay ningún problema. Pero con caridad. Yo diría hasta con amor. Cuando se hace broma, se hace broma. Pero hay cosas que son de mal gusto y hay cosas que demuestran que debajo está la rabia, la ira y a veces el odio. Pero es que hace mucho daño. Bueno, pues si hace mucho daño, razón de más para no echar más fuego al horno de tu ira. No vas a defender mejor al país ni los intereses de tu nación, que son muy legítimos, por echar más fuego ya contra ese pobre hombre. El texto, lo repito, Éxodo 22, 28. No debes blasfemar contra Dios o maldecir al gobernante de tu pueblo. Este versículo habría que tenerlo en cuenta. Alguien dirá, bueno, es el Antiguo Testamento. San Pablo no es del Antiguo Testamento y cuando le dicen, es el sumo sacerdote, pues se arrepiente. Alguien dirá, pero era pecador, era el que había condenado a Jesús, pues se arrepiente. Es el Nuevo Testamento. Y sin embargo, este versículo en su espíritu sí que lo obedece. En su espíritu lo obedece. Digo en su espíritu porque en el fondo sí que era como una pequeña maldición, que Dios te golpea a ti. Pero estrictamente no hay una maldición formal, invocando a Dios para que le castigue y tal. No, es un deseo rápido de que pase algo, pero no es una solemne maldición. Pero aplica el espíritu de la ley. Y ahora os preguntaréis, como yo me lo pregunté cuando meditaba este texto en la capilla del seminario, cuando lo leí siendo muy jovencito. Bueno, el sumo sacerdote, respeto por ser algo de Dios, pero estaba ante el Sanedrín, allí había más sacerdotes, para los demás no. Si hubiera sido un simple sacerdote, ¿hubiera estado bien? La respuesta es no, no. San Pablo era un hombre santo, pero eso no significa que en todo momento fuera perfecto. Si él aplicaba el versículo de Éxodo al sumo sacerdote, también debía aplicarlo, aunque fuera en menor grado, al resto de sacerdotes allí presentes. De nuevo vemos que San Pablo, tener celo y tener al Espíritu Santo en su interior como templo, como dirá él en una carta, no significa que ya todo es perfecto, todo es... No. Me encantan estos momentos en que hombres santos y hombres con dones de Dios tienen defectos y hasta pecados. Porque cuando les veo tan humanos, digo,
hay esperanzas para mí. También yo debo ser comprensivo, debo luchar contra el pecado, pero soy comprensivo. No me hundo cuando veo una carga de pecado, porque lo tuvieron estos hombres, pero incluso San Pablo. Y además, que el Nuevo Testamento no le gusta hablar de los defectos de los hombres de Dios. Luego hubo mucho más. Ha quedado algo, pero casi todo se ocultó por caridad. Así que me anima. Los veo hermanos míos, hechos del mismo barro, con sus momentos de ira, a lo mejor con sus momentos de gula, a lo mejor, vale, perfecto. Me anima. Bien, yo creo que la charla ya ha cumplido su misión. He mencionado los pasajes de golpes en la cara, cuando Jesús había hablado de eso. Y tenemos el mensaje, tenemos cómo lo aplica Jesús y tenemos cómo lo aplica de un modo más humano el enfadado San Pablo. Después hemos derivado al respeto del gobernante y también ya de paso al respeto al sacerdote. Esa es la razón por la que, fijaos, cuando San Pablo dice, no lo sabía, como diciendo, no lo hubiera hecho, ya existía un nuevo sacerdocio, ya existía un nuevo pueblo de Dios. Otro podría haber dicho, si ya este sacerdocio no continúa en el nuevo pueblo de Dios. Sí, pero el que haya un nuevo pueblo de Dios no quita que el pueblo hebreo seguía siendo un pueblo fundado por Dios y en el que hay unas promesas en la Biblia acerca de ellos. No es un pueblo más, siguen siendo pueblo de Dios, aun habiendo otro. Dejaron de ser sacerdotes por el hecho, estos levitas, por el hecho de que hubiera ya un nuevo sacerdocio espiritual, no de Aarón. La respuesta es no. Lo que habían recibido lo seguían manteniendo. Ese es el modo en que debemos también entender el pueblo judío. Y ese es el modo en el que debemos respetar a los hombres de Dios. Debemos respetarlos porque están consagrados a Dios. Si lo está un sacerdote judío, consagrado para los sacrificios, consagrado para esas oraciones que se hacían en el templo, la purificación de la mujer, etcétera, etcétera, también yo debo respetar, porque me criticaba una persona, padre, ¿cómo habla también de los pastores protestantes? Son herejes, me decía esa mujer. No. Los pastores están consagrados a Dios. Si el sacerdocio aarónico está consagrado para los sacrificios, el pastor, he dicho protestante porque hay muchas ramas, baptistas, episcopalianos, aunque ellos se consideran a mitad de camino y más bien católicos, pero bueno, hay de todo, presbiterianos, luteranos, hay muchas ramas. Pero ellos están, sus pastores, consagrados a la palabra, a la lectura y meditación de la palabra y su estudio. No he dicho las 3 palabras en vano, estudio. También hay que estudiar, escuchar a otros maestros, por escrito o de palabra, oralmente escuchándoles, a la lectura personal,
a su meditación, están consagrados a la palabra, al estudio de la palabra, a la escucha, para después entregarla a los demás, explicársela a los demás. Si el antiguo sacerdocio arónico, consagrados para los sacrificios y las oraciones que prescribía el Levítico, de hecho guiaban al pueblo de Dios, lo mismo pasa con el pastor. El pastor consagrado a la palabra, pero de hecho guía a su comunidad. Por eso respeto a los pastores. Antes hablaba al comienzo de esta charla que la interpretación literal, el espíritu de lo que decía Jesús, el pastor es el guardián, el que enseña a los fieles de su comunidad cuál es la interpretación correcta. Les enseña, les guía, se convierte en faro. Valoro la misión de los pastores. Esa señora decía eso, como si la única relación que pudiéramos tener entre nosotros fuera la de odiarnos, la de luchar. Pero no vemos cómo Jesús hizo con los samaritanos, cómo hizo con otros que le escuchaban allí. Porque allí también hubo fariseos, también hubo gente que le escuchó y a todos les trató con amor, les trató, pues, no estoy diciendo, ellos son los samaritanos, yo soy el correcto. No. Amémonos. Dios sabe quién es el samaritano entre nosotros. Pero amémonos, católicos y las demás ramas cristianas que viven de la fe expresada en la palabra de Dios. La vida en la gracia. He dicho protestantes porque protestaron contra cosas que había en la Iglesia Católica y añado, y con razón. Protestaron y con razón. Ellos mismos se llamaban así protestantes. Aquí en España casi todos son evangélicos. Y veo sus frutos buenos, bajo el cuidado de sus pastores. Veo los buenos frutos. Y yo mismo a los evangélicos decía, escucha a tu pastor, déjate guiar en todo lo bueno. Te voy a decir que te dejes guiar en lo malo ni de él ni de un sacerdote, pero en todo lo que sea bueno, noble, honesto, déjate de guiar. Lo mismo diría respecto a un sacerdote, a un católico. Porque si no, alguien podría entender, literalmente hay que poner la otra mejilla. Y el pastor dirá, no, vamos a leer y a interpretar. A esa señora que me riñó, miremos cómo San Pablo trató a los sacerdotes y a los sacerdotes que se habían desviado, cuántas veces lo dijo, pero es que después asesinaron a Jesús y aún así les trata con respeto, incluso a su cabeza. Los evangélicos son seguidores de Jesús, no le han asesinado, al revés, viven con Jesús donde dos o más estén reunidos en mi nombre, viven con Jesús. Invocan al Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo. Y si me encontrara con aquí el nombre es más difícil, unos los llaman munir,
otros los llaman, si son muy importantes, imanes. Bueno, con alguien que dirige el rezo en una mezquita. Bueno, honran al único Dios todopoderoso, infinitamente bueno, que algún día dará según las obras a los hombres, el que creó a la humanidad, el que es infinitamente bueno, sin mezcla de mal, Dios. Si alguien adora a Dios, ora a Él, dirige la adoración de tanta gente, su mezquita, y les guía dándoles buenos consejos, también merece un respeto. Como cualquier otro musulmán, no, más. Porque Él dirige la adoración. Y un rabino, lo mismo. Después, si me decís un santero afrocubano, no. Eso no es religión, es la descomposición de la religión. Es como un ciervo vivo y un cadáver de un ciervo muerto. No, allí hay cosas con espíritus que cuanto más se alejen de todo eso, mejor. ¿Cuál es mi consejo? Alejamiento. Y si me decís una religión idolátrica en que adoran a varios dioses, ¿qué acercamiento hay a Dios en una religión que van allí? Te ofrezco esto para que me concedas que el negocio va bien, te ofrezco esto otro para que me sanes de esto, a un ser simplemente poderoso que no es Dios, que son fuerzas. Aléjate de eso, aléjate. Ya puestos a hablar de todo, diré algo del budismo, no había pensado derivarme hacia esto. ¿Y qué pienso yo de unos monjes budistas que están en un monasterio meditando, etcétera? Bueno, en un mundo sin Cristo, cuando apareció un mensaje de espiritualidad, de búsqueda de algo misterioso que había más allá de este mundo, claro, es un paso adelante. Es algo que va más allá de las pasiones de este mundo, carnales, la gula, es ese deseo de hay algo más. Por supuesto que cuando apareció el budismo era algo muy bueno, y alguien que nunca ha conocido a Cristo, ese camino de meditación, de la búsqueda de ese misterio que ellos intuyen, claro que es algo bueno. ¡Hala! Un cristiano, conociendo ya la plenitud, cuando ya ha salido el sol y vemos todo el paisaje, ya no estamos en la noche, en la oscuridad, ya no tiene ningún sentido hacerse budista. Hay mucha más verdad en los profetas del Antiguo Testamento, aunque no haya venido Cristo, que en las enseñanzas budistas. Porque en el budismo lo que había eran hombres que anhelaban, hombres que intuían que había algo más. Y dedicaban un tiempo a la meditación, a esa búsqueda, al ascetismo. Pero claro, ahora ya no. ¿Qué busca un cristiano en el budismo? Sería como alguien que tiene ya un automóvil, que quisiera ponerle las ruedas de un carro de bueyes o de un carro de caballos. Ese híbrido iba a ser un esperpento, va a ser un estropicio. Así ocurre cuando intentamos hibridar cristianismo con algunas filosofías orientales y religiones orientales. El cristianismo no se puede mezclar con nada humano, con ninguna religión. El cristianismo es lo que Dios ha dado a los hombres como camino. Ahí está todo. No tenemos que buscar fuera nada. Otros nos enseñarán física, química, matemáticas, pero el camino ya está dado y es perfecto
y está todo. Pero respetamos todo lo noble que hay fuera. Y respetamos a los hombres de Dios. Y les decimos a todos los cristianos que se alejen de todo lo que es corrupción de la religión. Aunque esté mezclado, porque a veces algunos mezclan cosas buenas con cosas mágicas o peores. Creo que es un peligro en el que los malos seguidores de Jesús van a caer en los próximos años. La idea de no hay que ser fanáticos, vamos a crear una hibridación, todo cabe, todo se puede mezclar. No. Los seguidores de Jesús tenemos las palabras de Jesús y después explicadas por los apóstoles en el resto del Nuevo Testamento. Tampoco tenemos que hacer una mezcla ahora de judaísmo con cristianismo. No. Tenemos la palabra. Pero no vamos a ser mejores cristianos por judaizar la fe. Me acuerdo de uno de estos pastores que van por su cuenta, dirá que es evangélico, pero no es nada. Que no es nada evangélico realmente, que se puso allí una cosa de los judíos y todo muy judío, un manto de los que se ponen sobre la cabeza y en todo prácticas judías de bendición, cuando hablaba como si fuera... Ellos tienen, los rabinos tienen ciertas alabanzas que repiten cada vez que nombran el nombre de Dios en hebreo y tal. Pues a pesar de ser cristiano, judaizó su seguimiento a Jesús. No tiene ningún sentido, es lo que he dicho. Somos un sacerdocio que ya no es el de la carne, el levítico. Es un sacerdocio espiritual de un nuevo pueblo de Dios. Lo anterior era preparación para lo que vino después. Pero esos moldes desaparecieron. Los primeros cristianos, en las primeras generaciones, y lo conocemos muy bien por los textos de los santos padres, tenían exquisito cuidado en no judaizar la fe. No judaizarla. Somos ya lo que ha salido, digámoslo así, de esa matriz. Nadie vuelve a coger allí la placenta y el cordón umbilical. Sería, pues lo mismo pasa con nosotros. Los queremos muchísimo. Y si alguien ha nacido judío en una familia judía y se bautiza, puede seguir teniendo costumbres judías que ha vivido desde niño hasta que se bautizó a los 40 años, puede seguir en la familia celebrando sus festividades, puede guardar el descanso con el resto de la familia judía, perfecto. Ni se les obligó a los gentiles cuando entraron en el siglo I a judaizarse, ni tampoco se les dijo a los judíos que siempre habían vivido de esa manera: ahora ya no tenéis que hacer nada de todo esto. No, se les dijo: ya no estáis obligados, que es distinto, Bien, nos ha llevado un poco lejos ese pequeño pasaje de San Pablo, pero os quiero mucho, a todos los evangélicos que me escucháis. Me resulta imposible pensar que un Dios que es Padre, cuando vengan sus hijos a casa, diga: no, estos que no entren porque son de esto, estos no porque son del otro. No, Él mira los corazones de los hombres, Sería ver a Dios con un pensamiento tan humano, decir: no, estos no porque son de este grupo. Si Dios va a juzgar con estos pensamientos paternales,
a los egipcios musulmanes, a los marroquíes que de buena fe siguen a Mahoma, bueno, el Corán, habría que decir, es lo que siguen realmente. Otros que de buena fe pues siguen el sintoísmo, y el juicio de Dios será el de un padre que recibe a sus hijos en casa. La verdad es una, no son 4 o 5, una. No da lo mismo todo, no da lo mismo. Lo que nos debe importar es la verdad, buscar la verdad. Pero una cosa es la verdad objetiva, y en el tema de la religión es una verdad santa, y otra cosa es el juicio de Dios de sus hijos. Por supuesto, cuanto más esos hijos se adecúen a la verdad santa, que les transforma, de la que nace la fe, aunque sea la fe en un Dios, eso ya es fe, la fe en un Dios Padre bondadoso. Y de ahí viene la gracia. Una cosa es la verdad y otra cosa es que Dios sabe que durante buena parte de la historia la mayor parte de los humanos pues han vivido sin el cristianismo, sin las palabras de Jesús, sin el bautismo. Es un padre. No puede decir, te condenas porque llegaste antes de tiempo. No. Dios tendrá sus modos, todo lo hace bien. Ahora bien, la verdad no da lo mismo, no da lo mismo. Pero podemos estar seguros de que todo seguidor de Jesús que intenta hacer las cosas lo mejor que puede, está de buena fe, hace lo que puede. Vendría el mal si alguien sospechara que parte de lo que cree no es correcto, está equivocado. Entonces, en la medida en que su conciencia le advierta, esto no, si él da la espalda, ya no hace bien. Pero esos casos no serán los más frecuentes, ni mucho menos, ni mucho menos. Porque en la mayor parte, hoy día, de los seguidores de Jesús no hay ningún beneficio material en seguir un camino u otro camino, una tradición u otra, una doctrina u otra. Entonces, hoy día, lo normal es que si alguien ve la verdad, la siga. Hablo ya de alguien que se ha convertido, que es creyente, que sigue el Evangelio, que sigue la Biblia. En otras épocas podía haber intereses muy poderosos para dar la espalda a la conciencia, pero no así hoy. Por eso podemos contar con la buena fe de casi todos. Digo de casi todos. Puede haber alguien que comience a ver que algo no está bien en su doctrina y le dirá la espalda. Le dirás la espalda a ello. Bueno, estoy pensando en varias ramas que mezclan Biblia con cosas distintas. No quiero ser injusto con alguna rama porque no las conozco bien, pero bueno, dejemos esto para no alargarme. La conclusión está clara. Tenemos que adecuarnos a la mente de Dios, a sus sentimientos, a su corazón. El predicador tiene que hacerse cada vez más semejante al corazón de Dios. No somos predicadores
de la rabia de Dios. Es un peligro. En católicos y en evangélicos. Que el predicador siempre esté permanentemente enfadado. Que el predicador siempre esté furioso. Que el predicador no predique la ternura de Dios, sino siempre la amenaza. No es lo normal, pero hay una pequeña tendencia, en católicos y en evangélicos, que tenemos que tener cuidado. Lo ideal sería siempre predicar de Dios. Como me gustaría. 10 charlas, 30 charlas, 50 charlas sobre Dios, sobre Dios, sobre Dios, cómo es su naturaleza, cómo es su ser, cómo es su más profunda intimidad. Pero es muy difícil predicar solo de Dios, sin repetirse. Al final tenemos su palabra. Y sea que contemos las batallas de los filisteos, los viajes de San Pablo, las profecías de Habacuc, sea lo que sea, Dios tiene que destilarse de esas palabras, sea de lo que sea que predique un predicador. Lo que tiene que transparentarse detrás de todo eso es Dios, es Dios. Como nos gustaría hablar solo de Dios, pero es que es un misterio tan inasible, es tan difícil. Solo hablar de Él. Se pueden hacer algunas charlas, pero después ya se nos acaba el material. Él predica, si fijaos lo que antes he dicho sobre la importancia del hombre de Dios, del hombre que Dios ha hecho que guía a otros hombres, pero no en su salud corporal o en sus conocimientos de mecánica en la universidad, no, que les guíe en el camino de la salvación, que les guíe en sus almas, que les guíe hacia Dios, transmitir las palabras de Dios, los sentimientos de Dios, el pensamiento de Dios. Porque las mismas palabras a veces en boca de un predicador pueden ser todo furia, ira y amenaza. Y salir la comunidad aterrorizada pensando, ojalá que al menos el 10% de los que estamos aquí nos salvemos. Transmitir el pensamiento de Dios. No es una tarea fácil, aunque uno la lleve haciendo 10, 20 o 30 años. Transmitir el corazón de Dios. No estoy ahora seguro, creo que Jesús en un momento dado, hablando de cómo estaba como oveja sin pastor, me parece que dice, pero yo os daré pastores según mi corazón. No estoy ahora seguro de esto. Si tuviera un programa de edición, después lo miraría y podría poner debajo unas palabras con un versículo, pero de momento ya hago lo que puedo. Bueno, yo creo que ya he tocado todos los temas que quería tocar y más. Y me despido de todos vosotros deseando
lo mejor, solo bienes. San Pablo dice, ojalá que Dios te golpee a ti. No, solo bienes os deseo. Solo os deseo que conocimiento de Dios, que la gracia del Espíritu Santo, que la armonía entre vosotros en cada comunidad, que os sumerjáis en la Biblia, que os sumerjáis en la Biblia, para así convertíos en hombres de Dios, porque en el catolicismo hay sacerdocio, pero hay laicos que les convendría más el calificativo de hombres de Dios que a los mismos sacerdotes, con una consagración externa, sacramental, pero hay hombres, varones, mujeres que han sido consagrados con un óleo que no es material, el del Espíritu Santo. Y esas personas derraman ese perfume, vayan donde vayan. Hombres de Dios, ya lo creo que los hay, aunque después trabajen en lo que sea para ganarse honestamente su alimento y el mantenimiento de la familia. Y el respeto nace de forma natural. Cuánto respeto para algunos, porque se lo merecen, porque es patente. El sacerdote con sus vestiduras negras y en la misa con sus... es patente que ha sido consagrado como sacerdote. El pastor protestante presidiendo la comunidad en un lugar especial, se ponga o no se ponga vestiduras especiales, pero está en un lugar de honor y ocupa el ambón para explicarles la palabra de Dios. Es patente, pero de un modo externo. Hay hombres que están tan ungidos por el Espíritu Santo que es patente que son hombres de Dios, porque son hombres de Dios, ungidos, llenos de ese perfume por donde pasen. Su predicación, esta gente a veces no predica nunca, su predicación es la vida que llevan. Cómo hacen vida las palabras que han escuchado en la iglesia, las palabras que han leído en la Biblia. Ellos las realizan. Nada más. A todos vosotros os deseo eso. Os deseo esa unción invisible, que a veces es pequeñita y ya cambia la persona con ese perfume espiritual, pero que es que en algunas personas ya es continua y abundantísima y que van derramando unción por donde pasan. Os deseo eso. Ese es el mayor bien que se puede tener en la vida. No el yate, la casa de 20 habitaciones, ni un coche carísimo. Eso, solo necesitáis un piso pequeño con un dormitorio, una cocina, un buen sofá, una televisión, un cuarto de aseo, nada. Lo otro es para enseñarlo a los amigos y a las visitas. La unción es distinta. La unción es vida, no de este mundo espiritual. Hasta pronto a todos. Adiós.